La cortesía. La cortesía es el motor de una militancia emocional empática, la que disfruta de hacer para la alteridad, para el otro, para los otros o vulgarmente dicho, para la comunidad organizada, más allá de las culturas diferentes, y más reciente de los colores y doctrinas partidarias. La cortesía está presente como parte indivisible del crecimiento. Desde la antigüedad, los símbolos de la espada, la joya y el espejo han descrito atinadamente sus formas concretas de manifestarse en distintos liderazgos. Los inventos sobre derechas e izquierdas del pensamiento político se caen ante los avances tecnológicos de las neurociencias que hoy pueden demostrar que evidentemente, ambos hemisferios del cerebro humano se complementan siempre en todos los casos, pero, he aquí lo interesante, el componente emocional va por fuera de la razón. La cortesía atiende y entiende los valores culturales de lo emocional. Por ello es importante, esta minoritaria parte, cuantitativamente hablando, es elemental en los procesos de cambio. Y lo bueno de la película, es que, la cortesía se aprende y se comprende, se puede inculcar en valores en una cultura para que se forme en valores. Todas las disciplinas académicas apuntan a la formación desde plataformas, estructuras y arquitecturas dependientes de la institucionalidad de trasladar conocimiento al otro, al semejante. Sin embargo, el deporte nunca fue considerado una parte importante del sistema, hasta hace poco menos de 50 años en que comenzó a influir cada vez más en el pensamiento colectivo. Paremos aquí. No es fácil abordar una verdadera montaña de ideas, de conceptos en textos breves como simples enunciados de algo, de ideas fuerza que por asociación con otras se presentan en un primer relevamiento superficial. Explorar, ordenar, asignar etiquetas y categorías, clasificar e integrar puede llevar mucho tiempo, esfuerzo, comprensión multidisciplinaria de los elementos y luego de esto, pasar a la enorme tarea de crear los programas de trabajo, distribuir competencias, encontrar los recursos económicos, presupuestos y por supuesto, el inventario de recursos humanos disponibles. Es un trabajo para lo importante, necesariamente debe hacerse por fuera y en paralelo con lo urgente a lo que están las autoridades ejecutivas abocadas, y debe ser ampliamente participativo, discutido y consensuado porque requiere lograr la persuasión necesaria para ser capaz de trascender, de lograr el acompañamiento claro y preciso de todo el colectivo social de un lugar. Desde el origen de las civilizaciones, hubo conflictos de poder, pero hay tres hitos más cercanos en que detenerse para comprender la evolución y no la revolución de las dos logias intelectuales que manipulan el poder del planeta. Esos hitos fueron, la toma de la Bastilla, el Mayo francés, y el Festival de Woodstock en los fines de los 60. Estos tres eventos claves, modificaron en parte o en buena parte, el destino de nuestra civilización occidental y condicionaron de buena manera las civilizaciones orientales y aún las pequeñas burbujas periféricas que quedaban sueltas. Se introdujo como factor relevante el concepto de cortesía como elemento disociador de los tres eventos de insurrección antes mencionados. Ahora el poder se discute solo en forma proporcional. Lo estrictamente necesario prevalece, todo lo demás es objeto de discusión e innovación. Lo de arriba no se toca, lo de abajo se estructura y se desestructura tantas veces como sea necesario. En algo tenemos que estar de acuerdo, y creo que el punto clave es pensar en que están de acuerdo las logias intelectuales dominantes por sobre los bloques regionales internacionales, las estrategias de las naciones y los acontecimientos productos de la fenomenología que se suceden. El futuro, para nosotros, debe entenderse como una cuestión de proporciones en las cuotas de poder, que no son otras que un eterno disputarse la pertenencia y la categoría en la arquitectura del tablero de comando de la visión global. Se discute la visión del cómo hacer, pero no ya qué hacer y por qué hacerlo de esta manera. El presente ha condenado al futuro de la población mundial a un sistema y una estructura funcional que asume la necesaria servidumbre de un 80% de la población a una élite de apenas el 5% de privilegiados líderes que se sustentan a través de un 15% de hábiles cortesanos conduciendo los procesos de aplicación. Todo lo demás de ahí para abajo,
es discutible. Nosotros estamos en el rango de lo discutible. Luego de escuchar conferencias, leer libros de filósofos, politólogos y sociólogos, uno debe llegar a la conclusión cuasi tan ingenua que da para ponerse colorado, y que es aquella frase popular que proclama que nadar contra la corriente es siempre más costoso que nadar a favor de ella. Pero, para decidir sobre el cometido, y hacerlo desde el sentido común, hay que pararse a pensar, discutir y consensuar. Hay que tener en cuenta cuál es nuestro rumbo como sociedad colectiva, plural y diversa. Saber si nuestra meta va a favor de la corriente o en contra de ella, y de esta manera elegir la estrategia. Recién de esta manera, tomar la determinación que nos empuje a la acción. Como verán, siempre estamos inmersos en ese espiral del tiempo que nos lleva a situaciones parecidas pero no iguales, que ya han sido comentadas y estudiadas en la historia universal. La magnífica entronización de las ideas en la Academia de Platón, que apuntaba a dilucidar la lírica construcción de la razón, y la posterior creación del Liceo de Aristóteles, que, como resultado de lo anterior, pasa a sumergirse en los complejos laberintos del cómo hacer para llegar al ideal platónico. El Liceo no es otra cosa que la herramienta de convertir ideales en realidades mediante la visión compleja del cómo hacer lo que hay que hacer. Pero como este picnic de trabajo no trata de una lección de historia universal, ni de una materia filosófica, ni nada de ello, lo mejor es ir al grano, trayendo la sincronía de los acontecimientos a la fenomenología de la actualidad. Si asumimos la idea conceptual de la economía social y solidaria con un marco práctico de desarrollo local sustentable como posible solución, veremos que está dentro del margen de los propósitos discutibles por cada fracción del componente estructural del planeta como entidad global. La aplicación de estos cometidos solo apunta a arraigar y ordenar un territorio propio, integrado pero singular y particular, del todo complejo. Por lo tanto, el compromiso debe entenderse como la capacidad de organizarlo de abajo hacia arriba y no al revés. El 80% de una comunidad es mucha gente, y las aspiraciones son más simples, según se desprende de sus propios comentarios, que las complejas e injustificables propuestas desde un PowerPoint de un economista, o de las fórmulas incomprensibles de los profesionales de la sociología y la psicología colectiva, cuyos estudios no han podido generar hasta el momento un solo premio Nobel en la materia. Menos debemos orientarnos a las mágicas como poco confiables promesas de la política actual basada en el consumo masivo de alimento balanceado para incautos. Hay que salirse por un rato de la diarrea coyuntural que acomete sobre lo urgente, para pensar en lo importante. En realidad, actualizar lo que las antiguas civilizaciones, inspiradas en sus propios territorios, elaboraban para conducir sus destinos de corto plazo, sirve para lo urgente, pero la historia actual demostró que no es efectivo para el largo plazo, que devino en la colonización y sometimiento posterior a las migraciones forzosas del exterior. Si miramos Trelew, no hace falta irse muchos años atrás para encontrar la metamorfosis impuesta por un crecimiento desordenado y caótico que introdujo una transformación negativa, poco feliz, con el resultado de las crisis de falta de tierra en un lugar donde la tierra sobra, de vivienda donde están todos los recursos constructivos al alcance de la mano, de trabajo donde hay tanto que hacer, de tranquilidad, y como consecuencia de estas cuatro variables la falta de tiempo para repensarse en perspectiva a largo plazo. Debemos entonces entender que lo urgente es un dilema a resolver al que hay que ponerle energía y esfuerzo, pero que lo inteligente es no descuidar lo importante que es en simultáneo con todo lo otro. Por ello, un plan estratégico integral que defina la platónica misión pensando en grande, y también una herramienta de ejecución con forma de agencia de desarrollo del empresariado local sustentable que se nutra de la tercera plataforma a instalar, el foro participativo de proyectos. Elementos que necesariamente deben ser pensados como un subsistema por fuera del tradicional sistema estructural e institucional que conocemos. Este subsistema no es un devengado del presupuesto tradicional. Su articulación no es un mero acto propositivo desde lo económico del Estado, sino desde la voluntad política de acompañarlo.
Cuando los grandes analistas políticos intentan comprender cómo se vota en la actualidad, solo coinciden en una cosa, que las grandes mayorías odian las innovaciones, privilegian la seguridad aparente de lo conocido, y votan en consecuencia apelando a la seguridad de un discurso de construcción emocional que a la libertad y emancipación que les impone una necesaria cuota de responsabilidad en la construcción de un cambio. Las neurociencias han podido de alguna manera confirmar esta realidad desde la comprobación de laboratorio. Sin embargo, reconocen que si bien el diagnóstico hoy es posible, la terapia sigue siendo la de las más antiguas civilizaciones en la fórmula para conducir el proceso circunstancial, pero nunca anticipado ni controlado mediante una fuerte inversión productiva en tiempo y esfuerzo para la educación en valores. El acto preventivo y eficaz, no es pues hoy, de corto plazo, sino, de mediano y largo plazo. Pero esto ya lo había dilucidado Confucio. Numerosos autores reconocidos abundan en señales para que pongamos atención en lo importante. Drucker con la tiranía de las minorías, Binder con la sociedad fragmentada, Bauman con la sociedad líquida y sigue la lista que nos hace pensar, que algunas fuerzas, más preponderantes que otras, por alguna razón, destruyen el camino a lo importante, aislando y disgregando la familia, acelerando una sociedad de consumo insaciable que anula la reflexión porque solo alimenta las vísceras, y la concentración mediática que lejos de pretender convencer con argumentaciones, utiliza las técnicas modernas de imponer sin mayor explicación. En el segundo Congreso Internacional que hicimos en el Salón del Hotel Rayentray y en Trelew, uno de los oradores de la Universidad Sarmiento hablando de la economía social, puso el acento en la necesidad de volver a las fuentes del desarrollo local sostenible que alimentaba en la antigüedad el Consejo de Ancianos de las tribus originarias. Este no es un concepto de revolución, sino, claramente de evolución y desarrollo hacia el crecimiento inevitable al que estamos sometidos. Para este picnic de trabajo introductorio queremos entonces dejarle 2 o 3 conceptos sueltos para estimular la intervención. El primer tema a dejar abierto a debate es la autonomía indispensable del proyecto. 1. Es que el proyecto a instalar de desarrollo local y sustentable no puede ser parte de un presupuesto, ni nacional, ni provincial ni municipal. Es sí un compromiso territorial de pertenencia de la comunidad que tiene que reafirmar su componente del libre, soberano e independiente, por lo tanto, sustentable. Es un elemento como subsistema del gran todo, el universo colectivo regional y nacional interdependiente, claro, del universo planetario global. El segundo tema es determinar si la autonomía que se plantea está sugerida en el concepto central de sustentabilidad y la seguridad del destino propio en un contexto no solo nacional, sino también global. El tercer tema discurre sobre si la integración del subsistema con el sistema que el Estado municipal debe o no confundirse con subordinación implícita o explícita de uno con el otro, atento a que el proceso no responde a una ecuación matemática, sino más a una simple suma que, de ningún modo pueda restar al funcionamiento orgánico del resto del sistema democrático de poder establecido. Las materias del campus cultural, social y deportivo, la meditación, la elongación y precalentamiento antes de la acción y el entrenamiento tenaz y saludable para generar un destino de triunfos sucesivos en medio de la crisis coyuntural que se ofrece en el horizonte futuro. En el próximo picnic de trabajo, navegaremos sobre la propuesta de acción, instrumentada esta como se insinúa en las gráficas en un proceso que parte desde los 10 años a los 30 años o 40 donde el ciudadano formado en la cultura deportiva está preparado para andar su camino en una segunda fase productiva y no ya tan competitiva que es la que anima el objetivo de la misión y compensa las necesidades particulares de trascendencia. Otro camino que sí puede estar contenido en el ámbito estructurado de los partidos políticos, la compleja trama empresaria o la dinámica práctica de la transferencia de experiencias y conocimientos como propuesta de valor en la cadena de aportes a un desarrollo local pleno, con identidad y pertenencia. Búscanos en Twitter en @calafate, en Facebook en el grupo Yo y Trelew, y la página Más K, o en el blog citroenamarillo.blogspot.com.
La crisis coyuntural amerita resetearse a fojas cero. Veamos entonces un camino formado por 3 plataformas que llamaremos alfa, beta y gamma. La primera plataforma de trabajo consiste en el plan estratégico. El símbolo de la espada supone llamar la atención, despertar el interés, estimular el deseo de participar y convocar a una acción determinada. La segunda de las plataformas, beta, es una herramienta con configuración de agencia de desarrollo local, sustentable. Ejerce el poder y se corresponde con la joya como elemento simbólico. Planea la gestión operativa. Organiza el trabajo. Dirige las restantes plataformas y partes del subsistema, el plan maestro, los programas secundarios y los múltiples proyectos dependientes de cada programa. Al mismo tiempo, sus componentes atienden los procesos de entrenar y capacitar los recursos humanos, y se autoorganiza para hacer el control y revisor del avance o los sucesos de los programas. La tercera plataforma, gamma, atiende el concepto del espejo. Es la examinadora a conciencia de los distintos sucesos de actualidad. Interviene en la fijación de la expresión elemental del proceder firme y correcto. El deporte, la cultura y el trabajo de campo social integrados en un esquema de valores que se podrían sintetizar en el camino de la sabiduría necesaria, el coraje necesario, la templanza necesaria y la justicia necesaria para crecer en valores. Cuida el contenido de la meditación necesaria, los tiempos de la elongación oportuna y se asegura en entrenamiento vital para la acción, para poder mezclar, entre comillas, los aspectos subjetivos con los objetivos. La propuesta de seguimientos es a sugerencia de que todo desarrollo, avance y crecimiento de un proyecto se debe poder medir. Y la idea fuerza es poner el acento en lo que la magia de la tecnología moderna hoy nos facilita. A esta función podríamos llamarla, para darle color, la contabilidad en el bazar de las estrellas y talentos participantes, un registro pormenorizado de costos más capitalización durante la incubación del proceso, una manera de hacer transparente y pública la hoja de resultados al colectivo que le da soporte. Si lo analizan, con tranquilidad, se darán cuenta que es todo un proceso no nuevo, pero distinto. Se trata de organizar las ideas fuerzas que ya existen diseminadas en todas partes, pero armando el rompecabezas gracias a la formidable avalancha de información que hoy está disponible. El objeto del cambio es más sugestivo y subjetivo que real. Podríamos decir que a los efectos de salir de la zona de comodidad que nos paraliza, elegimos un camino de movilidad generando apenas nuevos espacios co-creados con el fin de romper viejos paradigmas culturales que impiden concentrarse y hacer foco en medio de la crisis y la diarrea coyuntural para situarnos, deliberadamente en otro lugar desde donde poder empezar a construir una nueva realidad. La propuesta ya la hizo famosa Einstein, con aquello de, ¿cómo vas a cambiar una realidad? Haciendo siempre las mismas cosas y de la misma manera. El corrimiento fuera del sistema habitual nos obligará a generar una nueva percepción crítica desde otro lugar. Finalmente, lo que se le pide a todo proyecto, que sea posible. En este aspecto, dejaremos abierta la discusión durante todo el capítulo que viene después del Mundial de Rusia 2018. Para agregar elementos a este picnic de trabajo, proponemos navegar el blog Acción Ciudadana, todo junto en minúsculas, .blogspot.com, un blog donde están publicados los demás videos. Nuestro trabajo se difunde también en otras redes 2.0, Pinterest o LinkedIn y en las más tradicionales, en Twitter en @calafate, en Facebook en el grupo Yo y Treleu, y la página Más K, o en el blog, citroenamarillo.blogspot.com.